Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, lo esencial, darle gracias a Dios, porque así es la palabra de Dios, que debemos de darle gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia, porque nuestro Dios es nuestro diario vivir. Él es nuestro diario caminar. Él es el palpitar de nuestro corazón. Él es nuestro respirar. Y por Él y para Él fuimos creados. Así mismo también yo le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio que Dios me da de estar predicando su bendita palabra, de llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Así mismo también le doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese hermoso privilegio que Dios les da también de estarnos sintonizando por medio de este bendito canal de Alma Visión. Y así mismo también yo le doy gracias a Dios por la existencia de este bendito canal de Alma Visión ya por cerca de 20 años, porque así le ha placido a Dios, porque dice la palabra de Dios que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre, y es por eso que Dios lleva Alma Visión de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque así lo hace nuestro Dios. Y así mismo también no le cambian de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este tema de liberación, un tema que muy poco se toca en las iglesias, muy poco se enseña, pero el mundo entero, toda la humanidad necesita saber, tener la noción, el conocimiento de esta gran verdad de ser liberado, de ser liberado. Yo sé que en muchas iglesias, o en la mayoría, les enseñan que solo nomás viniendo a los caminos de Dios y ya con eso, haciendo la oración de fe, que ya eres libre. Es mentira del diablo. Porque la liberación es un proceso. Simple y sencillamente, muchas de las veces Dios lo hace al momento y lo hace al instante o en un proceso, en un lapso de tiempo, y también depende mucho tu entrega a Dios, tu fidelidad a Dios. También tiene que ver mucho cuánto tiempo te expones a la palabra de Dios, cuánto tiempo te expones a la presencia de Dios. Porque la realidad es que si tú vas a la iglesia de vez en cuando y todo el demás tiempo te la pasas expuesto a pura maldición, a todo lo secular, a todo lo del mundo, entonces estás muy poquito tiempo expuesto en la presencia de Dios y la mayoría de tu tiempo expuesto a todo lo del mundo, y así es muy difícil que te vayas a liberar completamente o prontamente. Muchas de las veces cuando la persona el primerito día que va a la iglesia le entrega su corazón a Dios, Dios lo ha hecho al momento y al instante y a la primera vez de liberarte. No importa cuántas cadenas andes arrastrando, puede ser de tractores o de máquinas remoledoras, no importa, Dios te hace libre de toda cadena, de todo yugo, pero depende también tu fidelidad hacia Dios y depende también tu entrega a Dios. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula Líbrate y libérate de hacer pacto con la muerte. Líbrate y libérate de hacer pacto con la muerte. Es el tema que vamos a tocar, que vamos a glosar a la luz de la palabra de nuestro Dios, porque hay muchísima gente por todos lados que han hecho pacto con la muerte. Y cuando alguien hace pacto con la muerte y el diablo son gemelos. Por eso dice la palabra de Dios, dice: yo he venido, o sea nuestro Dios, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y nos advierte Dios y dice: es el diablo el que viene a matarte, a destruirte y a robarte. Por eso es que la muerte y el diablo son gemelos, trabajan juntos. Y así vamos a mirar cómo están juntos. En la Biblia Dios habla de los dos juntamente. El que hace pacto con la muerte es igualito que si hicieras pacto con el diablo.
Y si alguien hizo pacto con el diablo y no con la muerte, es igualito como si hubieras hecho pacto con la muerte también. Es igual, por donde le busques. Y otro punto bien importante es este. La gente, la humanidad debe entender esto. Si tú tienes familiares que son adoradores de la muerte, obviamente los que son adoradores de la muerte hicieron pacto con la muerte. No es nada bueno en lo absoluto, no te acarrea nada bueno vivir bajo el techo o en la casa de adoradores de la muerte. Para nada en lo absoluto. Porque eso te acarrea tremenda maldición, tremenda destrucción. ¿Ah? Eso es muy importantísimo. Y cuando alguien quiere ser librado o liberada de pactos con la muerte o de cualquier otra atadura, otra coyunda ligadura, si tú estás viviendo ya sea con brujos, en casa de brujos, de satánicos, diabólicos, encantadores o adivinos, nunca te vas a liberar. Nunca te vas a liberar. Para liberarte necesitas salirte de ese lugar. Es el primer paso. Salirte de ese lugar. Y no le eche la culpa a nadie tampoco. La culpa es de las personas que oyendo la palabra de Dios, mirando la palabra de Dios, no hacen como Dios dice, como Dios habla. Porque es Dios el que te libera. No es el pastor. Es Dios. ¿Y cómo puede ser eso? Por medio de la palabra de Dios, pero cuando tú la vives, cuando eres gobernado por la palabra de Dios, cuando eres exhortado y amonestado por la palabra de Dios y eres refrenado por la palabra de Dios, la recibes, la palabra de Dios, la vives y la pones por obra. Es así como tú eres libre, como Dios te hace libre. Pero no pretendas ser librado o liberado a tu manera, porque muchísima gente quieren ser librados y liberados, pero a la manera. Y luego, para ser liberados, quieren hacerse la víctima. Y es que yo no me puedo liberar porque me hicieron, me deshicieron, me desbarataron y me volvieron a amasar. Y me pasó aquí, me pasó allá. No importa lo que te haya pasado. No importa la vida que hayas tenido. No importa. Lo que importa es que tú te entregues a Dios, y es que te importa a ti ser librado, ser liberado antes de que caigas del lomo, como dice la palabra de Dios. Antes de que toques fondo y ya no te levantes. El panteón está lleno de huesos de personas que anduvieron jugando diario al cristianito y anduvieron haciendo toda clase de faramayas y nunca se entregaron a Dios, y el panteón está lleno de esa gente. Y el infierno también. Las cárceles también. Las cortes también. Entonces eso es muy importante para que después no digas que nunca se te habló, que nunca se te predicó la sana doctrina, que nunca fuiste guiado por el Espíritu Santo de Dios o guiada, para que después no lamentes, porque también dice la palabra de Dios que Dios habla al mundo en muchas maneras, y Dios habla antes de tiempo y fuera de tiempo. Antes de tiempo, antes de que suceda, Dios te habla, renglón por renglón, y pacto por pacto, y palabra por palabra, y renglón, y hable, y no hiciste caso, no hiciste nada, pues caíste del lomo, fracasaste totalmente. Y eso es lo que le sucede a la gente cuando no quieren poner la palabra por obra. Un oidor de la palabra de Dios, nomás oidor, no se libera. Un calientabancas nomás tampoco se libera. Se requiere acción, se requiere obediencia. Por eso también dice la palabra de Dios, obediencia quiero y no sacrificio. Y el pueblo debe aprender y entender que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de obediencia, obediencia, obediencia y obediencia. ¿A qué? A todo mandamiento y estatuto y decreto de Dios. Eso es muy importantísimo que aprendamos y entendamos como pueblo de Dios. Otro punto bien importante es este. Cuando una persona hace pacto con la muerte o con el diablo, lo cual es lo mismo, esa maldición cae sobre los hijos.
hasta la cuarta y quinta generación. Por eso es que personas, hijos de brujos, hechiceros, agoreros, santeros o adoradores de la muerte, los que hicieron pacto con el diablo, con la muerte, necesitas, si tú quieres vivir bien, entregarte a Dios. ¿Por qué? Porque andas arrastrando maldiciones de tus ancestros. Andas arrastrando maldiciones generacionales, ya sea de tu padre, tu madre, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, hasta la cuarta y quinta generación. Y si nunca te entregas a Dios, esa maldición sigue y sigue. Por eso dice la palabra de Dios en Éxodo, dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice: y no dejaré por inocente al culpable. Entonces cae sobre los hijos. Eso es muy importantísimo. Por ejemplo, hay personas que tuvieron familiares que se metieron al ocultismo, a la magia negra. Y por eso es que en su familia hay toda clase de fracasos, toda clase de muertes prematuras y toda clase de fracasos en la familia, toda clase de derrotas, toda clase de plagas, pestes, vicios, ataduras, coyundas, ligaduras de todo índole, a causa del pasado de tus ancestros, de maldiciones hereditarias y generacionales, desde el vientre de tu madre o de tu padre, abuelos, bisabuelos, hasta la cuarta y quinta generación. Y oigan esto: las maldiciones se heredan en la sangre, así como se heredan las enfermedades, que diabetes, que es hereditario, porque en tu familia hubo diabéticos o personas con alta presión y también tú lo heredas de la familia. Exactamente, las maldiciones se heredan en la sangre. Por ejemplo, alguien que haya tenido familiares adoradores de la muerte, que hicieron pacto con la muerte o pacto con el diablo, aunque de las otras generaciones menores ninguno hizo ningún pacto con el diablo, con la muerte, pero si tú vienes de ese rango, vienes de esa familia, vienes de ese linaje, en tu sangre andas arrastrando, heredaste todas esas maldiciones y por eso tienen que ser cortadas. Es igualito como se heredan las enfermedades, así también se heredan las maldiciones. Por eso también dice la palabra de Dios en los Salmos, dice: he aquí que en maldad he sido formado. Entonces eso es muy importante, que la gente aprenda y entienda. Y no le eches la culpa a tus maltratos y abusos y todo eso. Eso es parte de lo que recibiste por la familia que tuviste. Pero no hay pero ni pretexto que valga delante de Dios. Cuando tú te entregas a Dios, le entregas tu corazón a Dios, te va a librar y te va a liberar plena y completamente, aunque toda tu demás familia sea un fracaso o se vayan al infierno, al panteón prematuramente, o vivan emplagados o rencos o cojos o mancos o chuecos o descuadrados. No importa, tú eres libre, porque todo con Dios y en Dios es individual. Es individual. Si tú te entregas a Dios, no importa de qué rango vengas, no importa de cuántos satánicos y diabólicos vengas, no importa que un hijo del diablo o un satánico o alguien que practique ocultismo, magia negra, te haya engendrado, Dios te hace libre. Pero le tienes que entregar a Dios alma, mente, corazón, cuerpo, espíritu, carnes, huesos y sangre. Pero de corazón, no de labios. Porque si tú le dices a Dios solamente de labios, te va a decir: hipócrita, sepulcro blanqueado, de labios me honras, pero tu corazón está muy lejos de mí. Entonces es muy importante que la gente aprenda y entienda, porque la gente sin Dios anda buscando guianza de hechiceros, de agoreros, de encantadores, de adivinos. Van a que le lean el futuro y que le lean las cartas, y que tarot, y que puro, y caracoles, ¿sabe qué tanto van a que les lean? ¿Por qué? Porque andan buscando solución a sus problemas. Y esa gente que en vez de buscar a Dios, anda buscando el ocultismo,
te hundes más en el infierno, más en problemas, más en plagas y pestes, y nunca vas a ser librado ni liberado haciendo tales cosas. Ajá. Eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y también es muy importantísimo que en la casa donde tú vives, si vives con hijos del diablo, ¿qué es eso? Hijos del diablo, la Biblia lo dice, de modo que yo no lo diga. Son personas que no quieren nada de Dios. Cuando tú vives con ellos en la misma casa, tú mismo te contaminas en esa casa. La misma Biblia lo dice y se ve a diario. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que un reino dividido no permanece. Y cuando en una casa viven hijos del diablo y supuestos hijos de Dios, ese reino, ese hogar, esa familia está dividida. Lo que tienen que hacer es salirse cuanto antes de esa familia, de ese hogar, de esa casa, para que vivas bien y para que estés bien, para que no te contamines. Porque le brinca el diablo a la gente, y también todas las maldiciones que hay en esa casa te caen porque tú vives allí juntamente con ellos. Y también Dios te toma como un cómplice. Y tú dirás, oh no, yo vivo con adoradores de la muerte y con gente que hace pacto con el diablo, pero yo nomás vivo allí. No importa, toda la casa, la yarda, la propiedad, carros, muebles, trastes, vasos, todo está contaminado en esa casa. Todo. Por eso es muy importantísimo. Por eso nos enseña la palabra de Dios que con Dios está la vida y sin Dios está la muerte. Con Dios está la bendición y sin Dios está la maldición. Escoge pues. Y también dice la palabra de Dios que no podemos ni debemos sentarnos en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y tampoco le puede servir a Dios a dos señores. Así que vamos a la palabra de Dios para que veamos lo que sucede y cómo terminan los que hacen pacto con la muerte. Y para esto vamos a ir a Isaías capítulo 28 y versículo 14, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra es así. Por tanto, varones burladores, oigan, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Oigan, dice el 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Oigan, ahí está la palabra de Dios. E hicimos convenio con el Seol es infierno. ¿Ya oyeron cómo son gemelitos el diablo y la muerte? E hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, oigan cómo nos azota el diablo, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad. Nos condenaremos, nos esconderemos. En la falsedad, según dice, refugian. Y dice el 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, en el que creyere no se apresure. Y dice el 17, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, lo que le escondes a Dios. Y dice el 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte. Oigan, te libera, lo anula. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. 19. Luego que comience a pasar, él os arrebatará
porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender, lo oído. Y dice el 20, la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perezín, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y dice el 22, ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Y dice el 23, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Y dice el 24, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. 25, cuando aigualdo su superficie, no derramará el eneldo, siembra el camino por el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado en pregunta. Y dice el 26, y ya vamos concluyendo con el 26, porque su Dios le instruye, oigan esto, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. 27, que en el enelo no se trilla con trillo, ni sobre el camino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el camino con una vara. Y dice el 28, ya con el 29 vamos a concluir. Y dice el 28, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Y dice el 29, y con este concluimos. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Esta es palabra de Dios, pura, poderosa sobre este tu amado. Y de la misma manera, extiende tu mano poderosa sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación. Primeramente, cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos, súpleles, sáciales, todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o lo financiero, físico, mental, emocional. Así mismo, Padre bendito, llena a este tu hijo más y más de tu sabiduría, más y más de tu inteligencia. Actives en él todo don, toda habilidad, toda capacidad, todo talento de tu Santo Espíritu, y úsalo poderosamente, bendito Rey de la Gloria, por cuanto es manso y es humilde de corazón. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre sus papás, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos o hijos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a este tu hijo en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio o trabajo o actividades o ministerio, en todo rincón de la tierra que él frecuente transite. Y así mismo, Padre bendito, nunca habrá virus en este tu hijo, nunca habrá plagas, ni pestes, ni malestar de enfermedades, nunca habrá pobreza, ni miseria, ni escasez, ni calamidades, por cuanto tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración y provisión tuya lo seguirá, lo perseguirá y lo alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Y este tu hijo
permanecerá todos los días de su vida bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente para siempre, hasta que tú vengas. Y así mismo, Padre bendito, yo te ruego, Santo Israel, que le des una quíntuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre él y llénalo, tócalo, satúralo. Ashibara biroba ribara bicandara, kindiri mi ama ramara misha, soloroso roquindo, kindaraba shobi, urabara bicadaraba, ushabaribo, uramara bicodaraba, kitaramasha. De manera, extiende tu mano poderosa sobre sus papás, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, a toda su familia, a su hijo, a toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, y así mismo tráelos a tus caminos. Usa el método, usa las que quieras y tráelos a tus caminos. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a tu hijo en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo o vehículo, actividades, frío y chicais que transite. Y tu hijo amado nunca más será presa ni de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida, porque tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración y provisión tuya lo seguirá, lo perseguirá y lo alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Y nunca más será presa de ninguna de mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios, sino que será lleno de tu Santo Espíritu. No habrá virus, no habrá plagas, no habrá pestes, no habrá malestar, no habrá enfermedad, con toda bendición sobre sus nietecitos. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.